Hola, soy Marlon Colocho y quiero darle a usted la bienvenida a un nuevo podcast gracias a Grupo Resurrección. No vengo solo, como siempre traigo a un experto o una experta y el día de ahora me acompaña la licenciada Cintia. Bienvenida, Cintia. Gracias, Marlon. Pues aquí, como siempre, contenta de desarrollar temas tan importantes para todos nuestros seguidores. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de esa relación amorosa que es la más importante de todas y la que más nos cuesta tener. ¿Cuál es la relación más importante de todas que debe existir en el ser humano, Cintia? Pues justamente esa relación que formamos con nosotros mismos. Entonces hoy vamos a hablar de cómo cultivar el amor propio, que es tan importante, Marlon, y aunque pareciera sencillo, no es fácil hacerlo. Cultivando el amor propio, de eso se trata el tema de este día. Quédese porque está muy interesante. Si usted es de las personas que relaciona o confunde la autoestima, el amor propio, es parte de los tips que vamos a aclarar. Así es que, Cintia, cuéntenos del amor propio. Sí, Marlon, el amor propio, quizás para que entremos en contexto, es ese sentimiento constante de aprecio, de respeto por sobre todas las cosas, de valía hacia nosotros mismos. Entonces, si hablamos de que es un sentimiento constante, quiere decir que nosotros a lo largo de nuestra vida estamos construyendo, estamos desarrollando ese amor hacia nosotros. Y es importante, ¿por qué, Marlon? Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Ok, ¿en serio? ¿Sencillo? Así de sencillo. Así de sencillo, Marlon. Perfecto. Sí, y fíjate de que es usual que nosotros escuchemos cuando preguntamos a las personas quién es la persona más importante en su vida. Y todo el mundo tiende a decir mis hijos, tiende a decir mi mamá. Mi esposa. Exactamente. Hablamos de nuestros seres queridos, pero nunca hablamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos sentimos hasta cierto punto egoístas, decir que yo me amo por encima de los demás, pero es todo lo contrario, porque yo debo de ser prioridad siempre, yo debo de ponerme en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en todos los lugares que haya que ponerse, yo debo de ser prioridad, porque yo no puedo dar lo que no tengo, entonces yo no puedo darle esa calidad de amor hacia los demás si yo no la tengo para conmigo mismo. Si yo tengo amor, si yo tengo aprecio, si yo tengo confianza, eso también yo lo puedo compartir. Si soy una persona limitada en todos esos aspectos, no tengo. ¿Cómo doy lo que no tengo? De eso se trata. Y eso es así, Marlon, porque nosotros no nos preocupamos justamente de fomentar el respeto hacia nosotros, de establecer límites, de celebrar nuestros logros, Marlon. Cuando nosotros vemos que alguien que nosotros queremos o apreciamos consigue una meta, nosotros lo celebramos, pero lo hacemos con nosotros mismos. Yo siempre pregunto, ¿usted se ve al espejo y se dice, me amo? Se ve al espejo y dice, te felicito por lo que estás logrando en tu vida, porque vas en el camino correcto hacia el logro de tus metas. No lo hacemos. Y lo contrario, somos crueles con nosotros mismos. Y una clave del amor propio es justamente ser compasivo con uno mismo, reconocer que somos humanos, que todos cometemos errores, que podemos fallar en algunas cosas, pero que vamos a aprender de esa lección y vamos a salir fortalecidos y vamos a tratar de hacer las cosas bien. Pero somos los primeros en juzgarnos con ese dedo acusador y eso es parte de las cosas que obstaculizan que se desarrolle el amor propio. Cintia, una persona con una autoestima baja, y vamos a entrar en la diferencia de los términos, una persona con autoestima baja es una persona que pues no tiene amor propio. Sí, ahí están íntimamente relacionadas la autoestima con el amor propio. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, Marlon. Y de hecho, muchas personas tienden a confundir ambos términos, pero significan cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el autoestima, fíjate de que está más relacionada con esa, si bien es cierto, ese amarme a mí mismo, pero que se ve influenciado por factores externos. Por ejemplo, si yo soy una persona que ha logrado hacer algo que me propuse, entonces eso puede subir mi autoestima. Si a mí me dan una felicitación en mi trabajo, por ejemplo,
puede subir mi autoestima. Y eso es como, está como en un sube y baja, ¿verdad? Lo ideal es que permanezca de una manera saludable siempre. Exacto. Pero va a depender muchas veces de los factores externos. En cambio, el amor propio es un sentimiento, como lo decíamos anteriormente, constante e incondicional de amor hacia mí mismo. ¿El autoestima fomenta entonces el amor propio? Podríamos decir que sí, porque en la medida que yo vaya cumpliendo mis metas, que yo me crea que soy capaz, que yo considere que yo puedo lograr todo lo que me propongo, entonces también eso va a ayudar a cultivar mi amor propio. Pero está de alguna manera más influenciada la autoestima cuando tenemos un amor propio saludable. Ok, ¿qué consejo, Cintia, le puede dar usted a nuestros seguidores para poder fomentar el amor propio? Sí, es importante, como lo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa compasión con nosotros mismos, que no seamos tan crueles cuando nos estamos juzgando por situaciones que tal vez no estaban en nuestro control y nos hacen sentir culpables, que aprendamos a practicar el autoperdón. A veces ese es el perdón más complicado de dar, el perdón que nos damos a nosotros mismos por situaciones o por acciones que tuvimos tal vez hace mucho tiempo y que aún venimos cargando esas secuelas y ese remordimiento o esa culpa por haberlo cometido. También es importante que nosotros aprendamos a poner límites, y no límites solamente hacia los demás, sino límites a mí mismo, de hasta dónde yo puedo ser capaz de permitir ciertas situaciones, cuando yo debo de aprender a decir no. Es saludable decir no en algunas veces. Siempre lo ha recomendado. Sí, claro. Y habemos muchas personas que nos cuesta, y lo digo habemos porque yo soy una de ellas, que cuesta decir que no, ¿verdad? Exacto. Pero es saludable que empecemos a ponerlo en práctica. También es importante celebrar los logros, como lo decíamos, que tengamos ese tiempo de apapacharnos a nosotros mismos, de chulearnos. Yo siempre digo que es saludable también todo eso. Entonces son pequeñas cosas, Marlon, que pueden llevarnos a que cultivemos ese amor propio, porque nos estamos dando cuenta de que nosotros también nos merecemos que decirnos cosas lindas, que nosotros también nos merecemos esa motivación para seguir adelante, porque estamos ahí para los demás, pero no estamos para nosotros. Exacto. ¿Hay algún límite, Cintia, que debe de existir a la hora de demostrar ese amor propio para no entrar en el egoísmo? Claro, y de hecho se confunde, lo decíamos hace un rato, se tiende a confundir el egoísmo con el amor propio, pero no. Pregunto, Cintia, porque hablamos del yo, de felicitarme, para mí, o sea, por eso me enfoco en la pregunta. Claro, podríamos decir de que es fácil caer en el egocentrismo. Egocentrismo, correcto. Que justamente por eso me llega Cintia, porque ella sabe, el egocentrismo. Egocentrismo, que justamente es creer que todo gira alrededor mío, ¿verdad? Egocentrismo, yo en medio de todo. Correcto. Entonces, es fácil caer, pero justamente como todo en la vida hay que tener un equilibrio, y una parte fundamental del amor propio es el autoconocimiento. Entonces, cuando yo me conozco a mí mismo, yo voy a saber cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, mis capacidades, pero también mis aspectos de mejora. Entonces yo voy a saber que, si bien es cierto, yo me voy a amar tal y como soy, pero que hay cosas en mi vida que yo debo de cambiar para ser un mejor ser humano. Porque muchas veces, Marlon, escuchamos que dicen que tanto el autoestima, bueno, y cuando hablamos de amor propio, es que yo me voy a aceptar tal cual soy y me voy a amar tal cual soy. Pero nosotros debemos de ser objetivos con nosotros mismos. Y si nosotros reconocemos e identificamos que hay aspectos, conductas, pensamientos, comportamientos que debemos de cambiar porque afectan de alguna manera a los demás, porque afectan mi propia vida, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué decir, no, yo ya soy así, así me amo y así me quedo? No, es porque me amo. Como un acto de amor propio, voy a trabajar en esos aspectos de mejora y voy a tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Cintia, ¿qué consejo le puede dar usted a algún seguidor o seguidora que esté pasando por situaciones en las que hay una persona externa que trata la manera de robarle su amor propio? Porque se puede dar ese caso.
una persona con una autoestima muy baja, internamente está pasando problemas y alguien exterior abona, en lugar de incrementar su amor propio, su autoestima, va hundiéndole aún más. Y eso se ve en la sociedad salvadoreña. Muchas mujeres pueden pasar por alguna situación de abuso, ¿verdad? Tanto físico y mental. Con ese tipo de personas, Cintia, ¿qué recomienda? Sí, Marlon, justamente cuando nosotros tenemos una autoestima baja, cualquier comentario que los demás nos digan nos puede afectar y nos puede hundir, como bien lo dijiste. Y eso lastimosamente es más común de lo que creemos. Pero si nosotros cultivamos nuestro amor propio y fortalecemos nuestra autoestima, yo te aseguro, Marlon, que la gente nos puede decir que no somos capaces de lograr algo, que no valemos la pena como persona, que no vamos a llegar a ningún lado. Y eso a nosotros, como decimos, nos va a resbalar, porque yo creo en mí. Entonces es importante que nosotros tengamos claro de qué podemos llegar a ser capaces de hacer para que nadie nos diga usted no va a poder. Si usted cree en sus fortalezas y habilidades, lo que los demás le digan no le va a afectar. Y eso es algo que se construye desde la niñez, Marlon. Sí. Bueno, está comprobado que desde antes de nacer a nuestros hijos nosotros les vamos a ir fortaleciendo esa autoestima, fortaleciendo ese amor propio, porque a lo largo de la vida, como decíamos, es un constructo que se va haciendo, se va formando, se va fortaleciendo para que el día de mañana cuando sean adultos funcionales, sean adultos con seguridad en sí mismos, con confianza en sí mismos y que no dejen que ningún comentario pueda hacerles daño. Y con las personas que tú mencionabas específicamente que pueden estar atravesando o pueden ser víctimas incluso de este flagelo como lo es la violencia intrafamiliar, correcto, es importante buscar ayuda profesional, Marlon. A veces hay un punto en el que no solamente con decir yo puedo salir de esta situación se puede. Hay que buscar ayuda, hay que buscar gente que sea esa red de apoyo, ese soporte emocional en una situación como esa, porque están involucradas muchas situaciones que hacen que la persona sea vulnerable y no pueda salir de esa situación. Entonces, a veces no es solamente decir yo voy a creerme que yo valgo, que yo me quiero, porque ya estoy demasiado vulnerada y es difícil. Entonces hay que buscar ayuda y no hay que quedarse en un lugar donde nos están minando nuestra integridad, tanto física, emocional, espiritual incluso, y hay que buscar ayuda, Marlon. Puede decir usted de un tema a otro, pero tiene relación. El amor propio, eso es lo principal. Cintia, cuando hablamos de amor propio, nosotros también podemos compartir ese amor, ¿verdad? Me decía usted, lo podemos también compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. El amor es un sentimiento y nosotros debemos de llenarnos con sentimiento, con ese amor puro también para poder darlo, como ya decíamos anteriormente. Claro que sí, el amor propio se nota, el amor propio es contagioso también. Cuando nosotros nos rodeamos, y ya lo hemos hablado en otros podcasts, Marlon, de cuando nosotros nos rodeamos de gente con buena actitud, con buena vibra, que es echada para adelante, que tiene metas por lograr y todo eso, entonces queremos ser parte de ese círculo y nos vemos contagiados por esa actitud positiva, que también es uno de los factores del amor propio, la actitud positiva. Entonces nos vemos contagiados y nosotros también queremos ser igual, ¿verdad? Entonces sí podemos de alguna manera que los demás se vean contagiados, se vean transmitidos de ese amor que yo siento por uno mismo. Dicen que el amor es una de las cosas que no se pueden ocultar, así que eso no solamente funciona con las parejas, sino que también con uno mismo. Si yo me amo, eso se me va a notar. En los círculos de amigos, en los círculos de trabajo, ahí usted también puede compartir el amor propio. Claro que sí. Qué interesante es hablar del amor propio, Cintia, y es algo que pues muchos desconocemos. Digo desconocemos porque no, o solo lo escuchamos, pero no lo ponemos en práctica, no lo exteriorizamos. Es increíble todo lo que lleva a este tema. Así es que si usted está pasando por algún problema, como decía Cintia, busque la ayuda necesaria. Y si usted también es de las personas que quiere comenzar a poner en práctica el amor propio, Cintia, ¿existen grupos de apoyo, Cintia? Sí, y hoy en día también nos podemos apoyar con muchos recursos en las plataformas, en las redes sociales, donde hay personas muy expertas en el tema que pueden orientar de alguna manera
pero también buscar ayuda es importante. Ese es un acto de amor propio, el buscar ayuda cuando sabemos que la necesitamos. Por eso hablábamos del autoconocimiento. Claro. Cuando yo me conozco a mí mismo, a mí misma, yo puedo saber cuándo yo necesito esa orientación externa para salir adelante. Y fíjate que una de las cosas principales, y quizás también es uno de los actos de amor propio más importantes, es el autocuidado. Okay. ¿Y qué es el autocuidado? Son todas aquellas prácticas que llevamos a cabo para cuidar nuestra salud emocional, física, mental, que nos van a ayudar a tener un equilibrio en nuestra vida, una estabilidad en nuestra vida. Y son prácticas tan sencillas como el activarnos físicamente, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Ya lo hemos hablado, que no nos estamos refiriendo a ir a un gimnasio, a aquellas rutinas excesivas, no, sino que a que nosotros caminemos, que nosotros bailemos. Yo siempre digo, el que le gusta bailar, baile, a que nosotros saltemos, hagamos cualquier actividad que haga poner en movimiento nuestro cuerpo. También es importante el aprender a gestionar nuestras emociones. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de esto, el aprender a tener esos momentos de respiración profunda, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado. Exactamente. Y que hay ejercicios de diversas gamas, ¿verdad? Podemos hacerlos desde los más sencillos hasta los más complicados, pero que nos van a ayudar a que nosotros gestionemos esas emociones que sentimos. También es importante la gestión del pensamiento, ¿verdad? Que aprendamos a trabajar con esos pensamientos rumiantes, que ya lo hemos hablado, que son aquellos pensamientos intrusivos que se nos vienen, y que en este caso del amor propio es importante aprenderlos a gestionar, porque nos pueden truncar ese deseo de amarnos cuando tenemos esos pensamientos intrusivos de decirnos, no podés, vos no vas a ser capaz, ese es un reto que no vas a lograr, ese trabajo te queda grande, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Entonces, yo me lo estoy repitiendo constantemente a mí mismo, que me lo voy creyendo, que me lo voy creyendo, entonces me va a ser difícil lograr lo que yo quiero. ¿Significa, Cintia, que nosotros mismos nos ponemos barreras entonces? Nosotros mismos, lo decíamos hace un rato, nadie más tiene el poder de boicotearnos a nosotros que nosotros mismos. Visualícese hasta dónde usted quiere llegar, precisamente de eso se trata. Eso también hablábamos, recuerdas en uno de los podcasts, cómo poder trazar nuestras metas y visualizar qué es lo que queremos lograr con nuestra vida. Entonces también, si nosotros nos amamos a nosotros mismos, estamos conscientes de lo que somos capaces, vamos a saber que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Y otra cosa importante en el autocuidado es la alimentación saludable, Marlon. No hablamos tampoco de dietas rígidas, dietas así, de esas que son estrictas y que uno dice, ay, aguantar hambre voy. No, sino que aprendamos a comer saludable, que eliminemos ciertos alimentos o sustancias, por ejemplo, el azúcar. Eso tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo. Entonces, que lo vayamos haciendo poco a poco, ¿verdad? También otro dato importantísimo es el sueño reparador. Nosotros no dormimos lo que debemos, y eso nos perjudica mucho nuestra salud. Entonces, podríamos decir que esos son factores o prácticas del autocuidado que, como decíamos, es una de las principales muestras de amor propio que pueden haber. Cintia, usted decía lo que ingerimos, y tanto físicamente y lo que ingerimos visualmente, Cintia, o escuchamos. Claro, nosotros nos intoxicamos de lo que vemos y de lo que oímos. Eso es algo muy, muy cierto. Hoy en día podemos ver demasiadas en las redes sociales, demasiadas noticias, demasiadas situaciones que pueden llegar a alterar nuestra estabilidad emocional y pueden intoxicarnos también mentalmente, porque a veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera van a pasar, que leímos una nota que decía que iba a suceder algo y yo entro en esa preocupación extrema que me lleva a niveles de estrés muy altos que me van a ocasionar ansiedad. Entonces, todo acá es una cadena y que a la larga la perjudicada voy a ser yo. Cintia, démonos cuenta, en la transición de 1900 al año 2000, yo recuerdo que se hablaba mucho del calendario maya, que el fin del mundo, que la transición. Hoy estamos viendo a través de las redes sociales que ya hay una fecha para el año 2032, que el meteorito, o sea, es una constante en la que vivimos. ¿Y cuánto falta? Cualquiera puede decir, sí, estamos cerca, estamos en el año 2025, pero
desde ahorita ya nos estamos ya como que programando para algo negativo, o sea, y eso nos viene a contaminar, Cintia. Claro, claro. Marlon, la ansiedad es exceso de futuro, exceso de preocupación por lo que va a pasar. Y fíjate que lo peor del caso es que los estudios indican que un 70% de lo que creemos que va a pasar no pasa. Y nosotros estamos ya preocupados en qué va a suceder y que si va a desaparecer el mundo y que si la familia y que si algo. Nos está quitando energías el estar preocupándonos por una situación que puede o no puede suceder, y si sucede, ¿qué va a pasar en ese entonces? No podemos saberlo desde ahora. Entonces es importante que sí tenemos que prever el futuro, pero que también aprendamos a disfrutar del hoy, del día a día, porque lo único que nosotros tenemos garantizado es el hoy. Entonces disfrutémoslo, amémonos a nosotros, cuidémonos, respetémonos, hagámonos sentir, pongamos límites con los demás y límites con nosotros mismos, y vamos a ir pues poco a poco, ¿verdad?, cultivando ese amor propio que es tan importante para todos. ¿Qué opinas, Cintia, de las personas que a la hora de un problema se separan durante un tiempo de la familia, en el buen sentido, no que se rompió, no, sino que buscan su espacio personal, tratan la manera de meditar lo que está ocurriendo? ¿Es algo sano, Cintia, poder dedicarse un tiempo, usted decir, este fin de semana, este sábado me voy, me disculpan, pero voy a limpiar, a pensar qué es lo que está ocurriendo? ¿Es algo sano? Sí, Marlon, no solamente es algo sano, es algo recomendable. Todos deberíamos de tener esos espacios para mí mismo. Esas desconexiones del mundo son saludables. Todos deberíamos de aislarnos y dedicarnos tiempo a nosotros, a pensar qué queremos hacer de la vida, qué vamos a hacer ante tal situación, cómo vamos a manejar X cosa que estemos pasando. Entonces es recomendable que nosotros hagamos eso. Otra cosa que yo también considero que a muchos nos da miedo, pero que es recomendable, es eso que a veces conocemos como las crisis existenciales. Y uno le da miedo llegar a esa crisis y dice, no, que la crisis de los 40, que la crisis pero en realidad todos deberíamos de buscar esos espacios a solas conmigo misma, de tener una crisis existencial en la cual yo empiezo a hacer una autoevaluación de mi vida, empiezo a ver cómo he llevado mi vida hasta hoy, si voy en el rumbo de lo que yo quiero lograr, si las personas que me rodean abonan a lo que yo quiero hacer con mi vida, de qué pensamientos me debo despojar, qué nuevas acciones o conductas debo implementar en mi vida. Todas esas cosas es importante que las hagamos y nos da miedo. Por eso nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos, porque amarnos también implica esa autoevaluación, esa introspección a mí mismo, de conocerme y ver cómo estoy. Y eso nos da miedo. Bueno, y salió otro tema desde ya, ¿verdad? La crisis existenciales también puede ser un tema que toquemos más adelante. Claro. En esta oportunidad hablamos del amor propio y hemos dejado a usted los tips que necesita, los consejos, las formas en las cuales usted también puede conocer, puede hacer también su análisis en relación al tema. Así es que, Cintia, nada más darle las gracias por haber estado con nosotros en este tema. No, muchas gracias, Marlon, muchas gracias a todas las personas que nos ven, y estamos acá para seguir desarrollando temas tan importantes como este. Soy Marlon Colocho y quiero darle las gracias por habernos acompañado en un nuevo podcast, gracias a Grupo Resurrección, y como siempre darle a usted, hacerle más bien la invitación para que nos siga a través de Spotify, nos puede escuchar, y seguirnos a través de YouTube.